como todos los demás, las gracias a la Universidad de Cádiz por esta iniciativa primera en la que nos reúne a las cátedras de Andalucía. Y yo digo, y voy a hablar de un tema bastante cordial, en el sentido que soy un rara avis entre tanto historiador, ¿no? Porque mi formación es como geoarqueólogo y claro, a veces pues uno dice, "Jo, hace 19 años que yo llegué de forma, digamos, pues casual a los temas de memoria, ¿no? Es verdad que llegué de forma casual por unas circunstancias de una fosa que había en un sitio, en un pueblito del Valle de Lecrín de Granada, se llama Melejís, y a través de un historiador contemporáneo que todos los conocéis, Rafael Gil Bracero, que él era compañero de curso de mi mujer y yo no lo conocía personalmente, vaya, quiero decir que lo veía por los pasillos como uno más de mis compañeros de la facultad, pero no tenía yo ese contacto directo. Y él había investigado una fosa en este valle de Lecrín de 18 personas que venían en la carretera de la muerte, la famosa desbandada, ¿no? Y que acabaron en ese pueblo que era zona republicana y, y que había que sumar sí o sí porque los propietarios querían vender la finca sin que les produjera, ¿no?, una, entre comillas, una molestia el tener que vender con una fosa de la guerra civil, vamos, en este caso del año 37. Yo estaba acostumbrado a enseñarle a mis alumnos geología para arqueólogos. Mi tesis doctoral fue fundamentalmente de petrología de roca utilizada durante la prehistoria y bueno, pero es verdad que yo estuve de becar, bueno, con una beca postdoctoral en la Unión Soviética en 1985 y 1986 y allí empecé a ver el respeto y sobre todo el recuerdo de la memoria, sobre todo en la ciudad donde yo estuve, en la Academia de Ciencias, por los 2 millones de muertos que murieron en el asedio nazi a Leningrado y cómo la memoria de casi todo y cada uno de aquellas personas que habían muerto, muchos, la inmensa mayoría de inanición y enfermedades, cómo en cada esquina de cada plaza o de cada lugar sí estaba presente. Y yo me vine en cierta forma bastante impresionado, aún más cuando pasas por Alemania o visitas algún campo de concentración en aquella época, cómo esa memoria estaba también allí y estaba presente después de todo el proceso de los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera. Pero esa idea rondaba en mi cabeza no ya como ni siquiera pensando en el futuro a largo plazo, pero sí había visto esos detalles que sí me impresionaron. Hace 19 años que intervine yo solo como arqueólogo esa fosa de 18 que resultaron ser carabineros, del cuerpo de carabineros del puerto de Málaga, que venían en esas desbandadas, que llegaron a ese pueblo que era zona republicana, pero que tan solo 2 falangistas que vivían en ese pueblo, atemorizando, me elegí, era un pueblo muy pequeñito, quizá en aquellos años no tendría ni siquiera 700 habitantes, no muchos más, pero estaban atemorizados por los 2 falangistas. Cuando llegaron a este pueblo, la gente los atendió porque venían prácticamente sin calzado, con heridas, con hambre, mientras estos 2 falangistas subieron a Granada y trajeron a un personaje nefasto, asesino, como era el capitán Nestares, que acabó con la vida de ellos y lo enterraron en una larga zanja. Y fue la primera fosa que yo excavé. Y en ese momento es cuando, porque eso fue muy posterior a mi vuelta de la Unión Soviética, es cuando un poco el chip del arqueólogo, si queréis, cambia. Aún más cuando uno había sido militante de izquierda en su época, yo viví los estertores de la dictadura y fui represaliado como tantos otros. Y pensé que
¿Por qué mis compañeros en el departamento, donde habíamos un montón de arqueólogos, por qué no se dedicaban a la arqueología contemporánea? Quita, ¿qué dices? ¿Dónde vas? Si tú además te dedicas a la prehistoria. No, no, no. Digo, es que es necesario. Porque a veces, donde no llega la historia, por las razones que sea, puede llegar la arqueología. Y eso ya para mí fue un motivo importante de decir, bueno, pues desde hace 19 años no he parado en este sentido. Es verdad que tuve que dejar otras líneas de investigación, no me quedaba otra porque la vida no da para tanto y dije, bueno, vamos a dedicarnos a la arqueología contemporánea porque creo que es necesario. Y ahora estamos consiguiendo, por fin, entre Miguel Ángel del Arco, Teresa Ortega, pues intentar crear una asignatura también de arqueología contemporánea que le pueda servir también a los historiadores para comprender realmente nuestro trabajo. Y quería decir que esta tampoco es una, vamos a decir, no quiero decir que es una cátedra, la de Granada, de memoria atípica, porque no quiero decir que la vuestra sean típicas en ese sentido, pero sí un tanto diferente. Y digo por qué. Justamente en el mes de octubre pasado se firmó el protocolo, el primer protocolo de la cátedra, donde, como veis, ahí está el secretario de Estado, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y después otra serie de personas, por ejemplo, Inmaculada Alemán, catedrática de Antropología Física de nuestra universidad, Miguel Ángel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea, prosigo, bueno, la secretaria general de la universidad, pero aquí está José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez, que son investigadores del laboratorio de genética de nuestra universidad. Y también, y también la OTRI, es decir, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación. Estos somos los componentes originales de esa cátedra en todas esas líneas, ¿no? Es decir, que es una cátedra de carácter totalmente interdisciplinar, pues porque trabajamos en ambientes en los que fundamentalmente hay que constituir equipos interdisciplinares para dar respuesta cuando a veces esas respuestas son difíciles de averiguar. Pongo el caso de una exhumación, de una identificación de una persona, de la consulta de un archivo que nos indique que esa persona podría ser y que nos lo confirma el ADN, y de esta forma construimos los proyectos de forma interdisciplinar. Y ojo, digo interdisciplinar y no multidisciplinar, porque a nivel teórico-metodológico son aspectos bien diferentes. Es decir, los proyectos los construimos todos en un mismo ambiente donde planteamos las dificultades, los objetivos, la metodología que vamos a utilizar. Dicho esto, y respondo también cuando preguntabais, creo que tú, o sea, hay elementos transversales que no se ven aquí en esta imagen y que forman parte también de la cátedra de memoria en la que no cuesta ningún dinero. El equipo que yo dirijo, que se llama Universidad y Memoria, produce mucho material científico, muchísimo. Y todo ese material lo transferimos a la cátedra directamente sin que a la cátedra le suponga ni un solo céntimo. Porque esos proyectos ya han tenido financiación, se ha producido, se han organizado cosas y por lo tanto todo ese producto va a estar integrado después en la página web que tengamos para que, y no solamente hablo del grupo de investigación que yo coordino y dirijo, que se llama Universidad y Memoria, sino que hemos abierto las puertas también transversalmente a otras personas, incluso ahora extensible al resto de las cátedras de memoria de Andalucía, porque a partir de ahí podemos ir construyendo un futuro incierto, un futuro incierto. Nosotros firmamos el protocolo en octubre, creo que era, y finalmente el convenio se materializa en diciembre, es decir, que prácticamente es que llevamos 4 o 5 meses de funcionamiento, muy poco,
para la experiencia que podéis tener otras cátedras como la de Paco o en el caso de Rafa del grupo de investigación, ¿no? Y esto debiera de ser algo, es un pequeño documental de 10 minutos que hemos hecho desde la Universidad de Granada y que lleva el nombre de la Cátedra Salvador Vila. Para los que no lo sepáis, Salvador Vila era el rector de nuestra universidad, discípulo de Miguel de Unamuno, natural salmantino. Un día él pasaba con su familia el veraneo en Salamanca, fue detenido, traído a Granada, encarcelado primero y después ejecutado en el barranco de Viznar junto a otras 194 personas, que es las que llevamos hasta el día de la fecha exhumadas, y que pues apenas se conocía. Yo en mis años de estudiante es que ni siquiera había una fotografía en el salón de rectores de la Universidad de Granada. E incluso cuando era profesor no numerario, que es donde nos encerrábamos para luchar por nuestra estabilidad en la universidad, tampoco existía. Y a través de un director de cine, Manuel Menchón, hicimos hizo él, porque este documental que me gustaría que vierais porque refleja un poco la Granada del año 36. El curso académico durante 1936 es muy convulso en la Universidad de Granada. La institución no es ajena a la crispación que vive la sociedad. La situación llega a provocar enfrentamientos entre el alumnado. El rector Marín Ocepe emprende medidas represivas contra los estudiantes. Tras los incidentes, el rector presenta su dimisión irrevocable. Según sus palabras, está motivado por la falta de apoyo de los claustrales. Sin embargo, Marín Ocepe obtiene el apoyo de la gran mayoría del claustro. Es posible que con esta maniobra el rector quiera exhibir un poder sin fisuras. No obstante, Marín Ocepe finaliza dimitiendo al no controlar la situación universitaria.
Mientras, en la ciudad, la escalada de los incidentes aumenta de modo exponencial. Esa tensión tendrá reflejo en el siguiente claustro, claramente fracturado. El profesor Alejandro Otero había solicitado previamente una moción de censura contra Marino Zete por sus recientes acciones. Y aunque Marino Zete ya no es rector, se pide a los profesores que eran partidarios a la moción que se pongan en pie. Alejandro Otero, Joaquín García Lavella, Jesús Yolvi, Rafael García Duarte, Salvador Vila, José Palanco Romero, José Cay Prieto, Jesús Sáenz de Buruaga y José Rancaño. La votación no prospera. 9 a favor y 30 en contra. En el acta de la sesión se puede apreciar una cruz junto al nombre de 5 de los profesores que votaron a favor de la reprobación al rector. El ministerio acepta la dimisión irrevocable de Marín Ocete y nombra rector interino al catedrático salmantino, Salvador Pila, de 32 años. El nuevo rector suspende los exámenes de junio al no revertir el ambiente de crispación. Espera que tras el verano la situación cambie. El golpe militar sorprende a Vila de vacaciones con su familia en Salamanca. Pocos días más tarde, Granada se declara en estado de guerra. Los golpistas detienen a las principales autoridades y toman los centros neurálgicos de la ciudad. El gobierno civil se establece en la Universidad de Granada con el comandante José Valdés al frente. El propio Valdés autoriza a José Nestares la destitución como rector de Salvador Vila. Salvador Vila es detenido junto a su esposa en Salamanca el 7 de octubre de 1936. Son conducidos a Granada. El suceso se produce tras un paseo con su amigo y maestro, Miguel de Unamuno. El mismo día en que Franco firma la destitución de Unamuno como rector tras el enfrentamiento con Millán Astray en el Paraninfo de Salamanca, su amigo Salvador Vila es conducido por la noche a Vignar, donde es asesinado sin juicio previo. Junto a él, otras 28 personas son aniquiladas esa madrugada. Son arrojadas a una fosa común. Los profesores que propusieron la destitución de Marín Ocete y que se encuentran en territorio sublevado siguen el mismo destino que Vila. El catedrático de Química, Jesús Yolvi, y el catedrático de Derecho, Joaquín García Lavella, son obligados a cavar fosas y enterrar en Vignar a los que fueron sus amigos. Posteriormente, serán también asesinados. José Palanco Romero, Joaquín García Lavella, Rafael García Duarte y Salcedo, Jesús Yolvi Pereao,
José Mejías Manzano y Salvador Vila Hernández. Los sublevados asesinan en los primeros meses del golpe a referentes de la cultura como Federico García Lorca y Constantino Leniz Carnero, director del periódico El Defensor de Granada. También a representantes democráticos como el alcalde Manuel Fernández Montesinos, cuñado del poeta. Los asesinatos y la represión se extendieron encarnizadamente a docentes de diferentes niveles de la enseñanza, como las escuelas e institutos. Al día de hoy, hay constancia de 89 universitarios depurados en Granada, 9 de ellos docentes. Durante la Guerra Civil, los sueldos de todos los catedráticos que son considerados como peligrosos intelectuales son intervenidos e ingresados en las cuentas del Depósito Civil y Militar de Granada. Más adelante intervendrán también todos sus bienes. Los que sobreviven serán separados definitivamente de sus puestos. El 70% aproximadamente del presupuesto de la Universidad de Granada será destinado a sufragar la causa de los sublevados. Bueno, en realidad queríais que viera este material más que nada porque la idea, que no sé si buena en mala hora, de sugerirle al rector que era necesaria una cátedra de memoria, digo porque yo no tenía ninguna intención en principio de dirigir nada más que con lo que ya tengo de trabajo tenía bastante. Y sugerí esta idea pues porque creía que la Universidad de Granada, además de tener una memoria, o sea, una cátedra de memoria, que yo con la primera que me puse en contacto fue con la de Paco en Córdoba, cuando estuvimos interviniendo allí en el cementerio, que tuvimos una reunión, lo recordarás, en tu despacho, y dijimos la necesidad de que en Granada hubiera una cátedra de memoria. Yo se lo propuse a mi rector por decirle, rector, que es necesario esto.
y de la noche a la mañana recibo un correo: encárgate de organizar el tema de la cátedra. Inmediatamente contacté con mis compañeros de Historia Contemporánea, con Miguel Ángel del Arco, con Teresa Ortega, etcétera, ¿no? Y dijimos, bueno, pues esto hay que organizarlo. Y al final, por abrir la boca, que suele pasar más de la cuenta, pues no quería café, toma 2 tazas, ¿no? Y me encargaron la dirección de la cátedra y, como os digo, se firmó en diciembre, finalmente en diciembre del año pasado. Y desde entonces, bueno, pues hemos estado haciendo cosas. Todavía ni siquiera hemos constituido, porque no hemos tenido tiempo. Yo recuerdo que tú me lo preguntaste por teléfono, Paco. Sí, hay un director, pero no hay un secretario, no hay una comisión asesora todavía, porque es que francamente es que no hemos tenido tiempo material, entre que Miguel Ángel, que viaja más que el baúl de la Piqué, con el libro del hambre y tal, que Teresa se ha convertido en decana de mi facultad y que también, total, que tenemos que sentarnos con nuestros compañeros de antropología física, de genética, para constituir eso. Pero mientras, sí es verdad que hemos hecho una cosa que, lo primero, la web de la... Y después de hablar con vosotros, que estuvimos hablando creo que anoche de esto, me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho y voy a decir por qué. Pues porque una de las cosas, digamos, de los ejes transversales y colaboradores de la cátedra, por ejemplo, Alfonso Martínez Foronda y Pedro, que ahora mismo no recuerdo su apellido, que son, pero sí, ellos han construido una página donde tienen miles de datos elaborados de archivos con nombre, fecha, en terror caliente, en juicio sumarísimo, etcétera, etcétera. Y la intención es que esa información, que ahora se vería implementada también con la información de Juan Hidalgo, que es, ya está jubilado como profesor de instituto, pero que todo su tiempo ha estado trabajando sobre temas de archivo y demás, pues ahora cuando le decimos a la universidad de incorporar esa información en nuestra página web, nos dicen que aquí hay un problema con la ley de protección de datos. Y nosotros le dijimos, ¿pero qué ley de protección de datos? En una conversación formal, quiero decir, entre el responsable y nosotros. Si esos datos están en archivos, esos archivos son visitables, cualquier persona, cualquier investigador puede ir. ¿Por qué no podemos incorporar una base de datos probablemente con más de 35 o 40.000 datos metidos para que sea de acceso para aquellos que les sea necesario? Bueno, pues ahí hubo un poco de revuelo y yo le pedí al responsable que todo eso me lo dijera por escrito hace 4 meses. Pues el día de la fecha no he recibido ninguna respuesta. Y ante eso, pues lo que le dije, si no contestáis, acción revolucionaria. Nosotros vamos a poner la página y ya después veremos qué es lo que pasa o no pasa. De hecho, vamos a tener una reunión ahora para final de mes para iniciar en esta web que acabamos de crear y que bueno, que creo que es muy necesario que estos datos sean públicos y que tanto estudiantes como investigadores, como cualquier otra persona de la calle que quiera acceder a obtener esa información, pues pueda hacerlo. Y bueno, ¿y qué hemos hecho durante este tiempo? Pues nos hemos dedicado también a algo importante, que ha sido a conferencias, presentaciones de libros. Por ejemplo, la primera presentación de libro es este escrito por Fernando Alcalde Rodríguez, El Batallón Olvidado. ¿Y qué era el Batallón Olvidado? Pues es uno de estos batallones de oficiales, sobre todo asturianos, que acaban en campos de concentración, primero en el pueblo del Padul y después son llevados al castillo de Carchuna. Carchuna está en la zona de la costa de Granada, en la playa, se llama Carchuna el pueblo, y la primera acción que acomete, digamos, vamos a llamarle de operaciones especiales del ejército republicano, consiguen liberar, porque estaba en zona sublevada, el frente estaba muy cerca, en el pueblo de Casteldeferro,
y en esa operación, que tuvo sus más y sus menos, consiguen liberar a cerca de 200 oficiales del ejército republicano, también apoyados por algunos brigadistas internacionales que acometen esa operación. Tienen una serie de problemas por el camino con embarcaciones un tanto rudimentarias, pero los liberan y consiguen pasar. Mueren algunos en el enfrentamiento con la Guardia Civil, pero casi todos pasan a zona republicana. Además de la presentación de este libro, la siguiente actividad fue la conferencia que nos hizo Ángel del Río. Es antropólogo cultural, él es presidente de la Asociación Amical, es decir, de los campos de concentración, sobre todo de los españoles en campos de concentración nazi, y fue una conferencia extraordinaria porque además da la curiosidad, o la casualidad, no la curiosidad, que en casi todas las capitales de Andalucía hay un memorial recordando a las víctimas de Auschwitz y de Gauss, del campo. Sin embargo, en Granada todavía, en Granada capital no teníamos nada. Ese es otro objetivo que nos hemos propuesto de la cátedra, que es la creación de un memorial a las 270 víctimas que pasaron por los campos de concentración y que la inmensa mayoría murieron, a excepción de 2 o 3 personas con la cual tenemos testimonio de ellas. Hace muy poco también se presentó el libro de Juan Hidalgo, Barricada en el Albaicín, que es un libro que, gracias también, conociendo la personalidad de Juan, pero gracias a la intervención de José María Zuaga, que es un historiador, profesor también de instituto, especializado sobre todo en el tema de la guerrilla, sobre todo la agrupación Granada-Málaga, es uno de los mayores especialistas que consiguió enjaretar con Juan el libro para que tuviera, lo presentamos hace muy poco. Y ya el que nos queda en esta ocasión por presentar es este libro de Ángel Luis López sobre la Segunda República, que presentamos. Todas estas presentaciones y conferencias estamos haciéndole a subdelegación del Gobierno. Entendemos que la subdelegación del Gobierno es la casa de todos y, desde luego, queremos sacarlo también del ambiente, digamos, académico, pues porque entendemos además un lugar céntrico en la Gran Vía y que, bueno, pues tiene que ser la casa de todos de momento. Bueno, ¿en qué más hemos estado participando? Si bien es verdad que en la cátedra, como digo, en septiembre ya se habían iniciado los contactos con la Secretaría de Estado de Memoria, pues ya desde ese momento organizamos este primer congreso de Arqueología e Historia Contemporánea de la Guerra Civil y del Franquismo. Lo organizamos Miguel Ángel del Arco y yo. Fue un congreso internacional con muchísimo éxito. Fue el primero que se hizo a nivel internacional y nos permitió pues conocer el trabajo que hacen otros colegas tanto en el Estado español como fuera de ellos, como fue el caso de Sudáfrica o también de Etiopía, donde se presentaron algunas comunicaciones. También hemos participado hace muy poco en este congreso organizado por el Instituto de la Paz y los Conflictos, de Paz, Memoria y Democracia, y hemos participado como cátedra en una de las mesas redondas donde se hablaba de violencia. ¿Y quién mejor que nosotros hablar de violencia cuando, bueno, habéis visto algunas imágenes de las fosas? Porque ahí es donde justamente vemos la violencia ejercida sobre todas las víctimas que fueron ejecutadas. En el caso del Barranco de Vilna, fijaros, no fueron fusiladas, no penséis que los ponían contra una pared, no. Simplemente los arrodillaban y le disparaban 1, 2, 3, hasta 4 disparos en la cabeza. Por eso digo que son ejecuciones y no son fusilamientos. Además de eso, pues hemos tenido también que representar a la cátedra en esta reunión también del campo de prisioneros de Castuera en Badajoz. Que todos los años suelen hacer actividades. El campo de Castuera es un campo bastante grande y también dimos una conferencia en ese sentido con los representantes de la asociación de Castuera. Y como veis, estáis viendo abajo
Bueno, es un logo provisional de la Cátedra Salvador Vila. Estamos intentando ya dejarlo definitivo y nos gustó mucho por el significado que también tiene algunos de los elementos. Por ejemplo, el triángulo hacia abajo, rojo, que como sabéis era uno de los parches que se le ponían a la gente de los campos de concentración por divergentes intelectuales, por comunistas, socialistas o anarquistas, ¿no? Y cuando lo hizo el diseñador, pues a mí la verdad es que me pareció bien, es provisional, pero claro, teníamos que tener un logo y ese era un motivo de tenerlo. Y ahora lo que sí quiero es terminar con el proyecto que estamos empezando a trabajar. Queremos sacar la memoria fuera del ambiente académico, totalmente fuera, y llevarlo a los barrios de las ciudades. En este caso lo hacemos en la ciudad de Granada. Y para esto, pues lo hemos titulado como Las luces de los que ya no están, una experiencia de investigación y de memoria democrática. Y creo que es un proyecto bastante interesante y que creo que del que vamos a aprender todos, tanto nosotros desde la cátedra como los que van a decir que no solo se trata de investigar datos, reconstruir hechos, sino de recuperar votos, de devolver la presencia de quien ya no están, ¿no? Y eso significa empatía, conciencia y responsabilidad en esos elementos. Y para ello vamos a utilizar una herramienta, porque esto va dirigido a los jóvenes, no olvidaros, porque los jóvenes son, como tú bien has dicho antes, el futuro, y ese futuro tienen que ir ya preparados con la historia por delante. ¿Y cómo accedemos a los jóvenes? Pues si los jóvenes están todo el día jugando con las videoconsolas, con no sé qué, con no sé cuánto, pues primero explicándole un rigor académico, es decir, la investigación científica, hacéis historiadores, que hacemos todo, intenta sobre todo de reconstrucción histórica, que es fundamental. Técnicas que ya... ¿Y qué metodologías son las pigas? Pues la gamificación. ¿En qué consiste eso? Game, juego, ¿vale? Traducido al castellano. Y lo que queremos es que la gente vaya aprendiendo y se vaya enredando a través de un juego que es el que hemos planificado, utilizando, la verdad, también la inteligencia artificial que puede ayudarnos a desarrollar de productos. Y lo titulamos como un ecosistema transversal, en el que necesitamos la transversalidad de un montón de agentes diferentes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, a través de los centros cívicos que tiene. Hay cantidad de centros cívicos orientados hacia las personas mayores, hacia las personas también discapacitadas, es decir, ellos tienen una red en la que nosotros queremos que transversalmente entre dentro de él. También de la Diputación de Granada, esa es otra. También os lo digo a modo de chascarrillo, la Diputación es Partido Popular puro y duro, y este año nos dio la medalla de oro tanto a la cátedra de memoria como a nosotros, lo cual nos sorprendió, aunque ellos no llaman memoria, ellos llaman concordia, para diferenciar muy claramente lo que ellos opinan en unas condiciones de igualdad entre vencedores y vencidos, cuando todos sabemos que la realidad no es así. La cátedra, como digamos, estos centrales de todo el proceso, que van a participar de la comunidad universitaria, centros de secundario y bachillerato. Con esto quiero decir que nosotros estamos desarrollando también con los centros de secundaria una actividad bastante intensa, desde programación, visitas cuando estamos trabajando en campo, programar visitas al laboratorio donde procesamos todos los datos y ir a su centro incluso a dar conferencias. Este año, si no recuerdo mal, han sido 27 centros de secundaria. El año pasado fueron alrededor de unos 30. Pero es verdad una cosa, yo creo que lo plantearon. Son los profesores de secundaria los que acuden a que tú o a que tu equipo organice con ellos, cuando debería de ser al revés, prácticamente. Es decir, debería de haber algo desde la consejería o desde la delegación de
de educación, en este caso de Granada, con la mala, con vistas precisamente al establecimiento de la regla y de la reparación, que fueran visitas arregladas, aún más cuando hay equipos trabajando, cuando hay una cátedra de memoria que puede facilitarle mucha información. También como elemento transversal, lo que llamamos el tercer sector, que son las cuestiones culturales, que hay también un montón en nuestra ciudad y que deben también de participar. No sé, podría poner el ejemplo con un proyecto. El aula permanente de mayores es un recurso extraordinario. El aula de mayores, desde el punto de vista de la docencia, es la que mayor satisfacción, por lo menos a la que hemos impartido en clase, nos da. Porque los mayores, no puede ser mayores, tienen más ansias de saber y de conocer que muchos de los alumnos que uno da clase en primero o en segundo lugar, y es siempre y también una experiencia de vida. No nos olvidemos de eso porque estas personas mayores tienen una experiencia de vida y muchos de ellos, no directamente, pero sí indirectamente han vivido tragedias familiares que son importantes, y el público en general, ¿no? Es decir, que esto pretendemos que al menos haya 200 personas que estén trabajando en este proyecto. ¿Cuál es el área? Pues el área es el de Granada, el área urbana de Granada. El objetivo, como decía, es todo el tiempo. El límite histórico, una mitad del centro de la ciudad, el Sagrario, Guadalquivir, el Viaje y Sacramento. Curiosamente, donde mayor represión hubo en Granada durante el golpe de Estado, sobre todo tanto en el Sacramento como en el Albertín, porque el Albertín fue el mayor foco de resistencia ante el levantamiento militar y que costó muchas vidas y demás. Y todavía, digamos, ese imaginario colectivo en este barrio está presente, no nos olvidemos también, no solamente el 36, sino también la resistencia armada al franquismo, los hermanos Quero, los famosos que constituyeron un eje de rebeldía y que finalmente murieron, por solo Quero uno de los hermanos, pero sobre la resistencia armada, y que en ese barrio, pues, cuando uno dice hermanos Quero, siempre es un derecho. Así que también centrarnos en los barrios de expansión obrera en la periferia, como todas las ciudades, a partir prácticamente de mitad del siglo XX, la expansión hacia la periferia, por motivos puramente, como sabéis, en aquel momento económico, de viviendas baratas, incluso de lo que los franceses llaman bidonville o chabolas, el mundo chabolista, los barrios donde en los años 70 habían crecido el tráfico y el consumo de heroína, donde hubo muchas muertes por el consumo de esas drogas, pues queremos llegar también a esos barrios. Hoy muchos de esos barrios han sido sustituidos, es decir, hoy hay urbanizaciones de la gente que vive fuera de Granada por temas ya, porque la ciudad no la va más a decir, y cuánta gente hay viviendo en los que ya no son pueblos, ya son el área metropolitana de Granada, y ahí también queremos llegar. Y hemos desglosado por barrio por barrio pues cuáles son las calles de la Catedral del Centro Histórico, otro tipo de arquitectura, y todavía con graffiti, y en muchos casos deseando fascismo, del franquismo, que todavía no han sido eliminados. El problema que hay que los nombres que me daban estas calles de resistencia fueron curando silenciados con el paso de acción. Y la acción, pues, es recuperar la ideología dentro de la gente de ese debate. A ver, lo que no podemos hacer, y eso es verdad, es mandar a la gente, a estos jóvenes, que vayan a los archivos. No, pues porque eso precisa una especialización, mucho tiempo, y lo que nosotros les vamos a dar es la información jurídica que tenemos para que ellos trabajen y pueda realizarse el proyecto sin que cause problemas, mejor que todos vosotros ya sabéis los problemas que tiene el trabajar en un archivo, aún más cuando uno sabe al respecto que tiene que estar. Cronograma de petición, pues primero hay una fase de producción, ¿no? Ahí están los datos que las fuentes sumarias que le vamos a facilitar, el diseño metodológico
y narrativa planificada, es decir, crear la estructura del juego básicamente para que ellos fueran a acceder. Y vamos a decir, un estilo físico en infraestructura digital. La fase 2, bueno, yo diré lo que es, por ejemplo, de los pitos. Aquí hacen una botella con un hombro, bien. Y con una simbología que va a estar en cada una de las calles de Granada. Eso va a ser un hito que no es permanente, va a durar durante el del proyecto, el tiempo que dure, si no existimos los vandalismos que ya esperamos que haya, aunque las botellas pueden estar fijadas en el suelo, ¿no? Con una especie de pegamento o etc. La segunda parte, hacer una prueba piloto, a ver cómo funciona, ¿no? Y una campaña de comunicación y de apertura para que la gente se pueda inscribir en este proceso a partir de las nuevas ideas. Y la tercera fase ya es la ejecución directa del proyecto, ¿no? En este caso se van a hacer talleres, tanto en la diversidad como en los barrios, correspondientes, ya tenemos además a la persona, que es muy importante. No todos estamos preparados para eso. En nuestro equipo tenemos un sociólogo. Pues el sociólogo es el que normalmente está trabajando con nosotros a la hora de hacer entrevistas a los familiares, por ejemplo. Y no es el mismo, lo digo por experiencia y con esto no quiero levantar todo esto. No es lo mismo el trabajo que hace un sociólogo con respecto a la víctima, que sabe qué tipo de metodología debe de utilizar. Y otra cosa, lo digo en este caso por un problema no de los historiadores nuestros en nuestro equipo, sino de otro historiador de la Universidad de Granada, no voy a decir nombre, en el que la forma de intervenir no puede ser la que el historiador quiera decir, sino de tener la formación necesaria para que el familiar transmita, y para eso hace falta el nivel de especialización, que el sociólogo, además de grabar esa entrevista después de transfilo, que antes incluso de publicar la fase por los familiares para que digan, oye, esto lo podemos publicar, esto lo podemos poner en la red, porque es importante siempre pensar con el permiso de los familiares. En nuestro caso, nuestro objetivo siempre va a ser, a ser posible, entregarle los restos de su víctima, de la víctima que se le querido. Y para nosotros los familiares, digamos, es lo más importante de nuestro trabajo. Hay partes que son muy desagradables, como podéis imaginar. Nuestro trabajo no es nada fácil, no es nada agradable cuando uno se enfrenta ante escenarios de crímenes de lesa humanidad. No es nada agradable. Y decíamos, no sé si esta mañana, que por desgracia el tema de los derechos humanos está permezado, hoy en la actualidad fue en el pasado, y es algo con lo que tenemos que seguir insistiendo con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes, que van a ser los que nos separen el futuro, porque es la base fundamental del funcionamiento de la democracia. Y si esos derechos se cumplieran, si esos derechos, como estamos viendo en el caso de Baeza de Gaza, nos estamos viendo en Irán, que nos estamos viendo en otro escenario, es una máquina, un rodillo bastante cada día, cada día, pues al final los palestinos son terroristas, los iraníes son o los iraneses son los, y esa no es la realidad. Por eso que todos nuestros talleres pues pueden la metodología de la teoría de la tarde, pues la modalidad presencial que nos da en el aula, es posible, físico de espacio público de los barrios. El objetivo va a la educación con de la educación física, convertir la investigación en un acto de reparación pública, las herramientas por el investigación, partiendo, base de datos, botellas conmemorativas que han de la perspectiva que tienen sus ideas con su fotografía física dentro del barrio, y sobre todo la acción principal, la crear fuentes primarias para reconstruir geografía. Las fuentes primarias se las vamos a entregar para evitar lo que he dicho antes, ¿no? Y en este caso el resultado los puntos exactos del mantenimiento. Por ejemplo, si
Y en Granada pues tenemos desde la parte del cementerio hasta el Inquirio, donde fueron asesinados las cosas de su casa. En definitiva, pues todo este diseño que va ahí casi para que en una tableta o una tablet la gente pueda estar trabajando, pues puede ser una experiencia bastante positiva, sobre todo a la hora de sacar de lo académico el tema de la memoria. El taller 2 pues, va a ser de la preparación, la navegación, la deposición de la botella donde se indique la conexión digital a través de los códigos QR y sobre todo pues la dinámica del cierre de la actividad de un proyecto que son estos eventos, el mensaje clave, un concierto al que también ya tenemos el grupo de música que va a actuar. Eso sí, además, la parte que lo va a financiar la cátedra que es únicamente de la OPR, en el camino con la mitad y algo tocamos, ¿no? Bueno, la señalítica efímera de lo que os decía, ¿no? De esta botella con una fotografía invisible que uno puede verificar el código QR, diálogo internacional que es finalizado, ¿no? Es fundamental también. Así que este es nuestro proyecto, y lo que tenemos que es el impacto y la formación social, es decir, que finalmente Rosario a través de esta experiencia para que la historia que logremos reconstruirse en la pequeña luz de los problemas, ¿no? Pues yo con esto francamente quería terminar porque creo que a pesar de que uno sea un híbrido entre arqueólogo y arqueólogo, da igual, porque el objetivo no puede ser solo verdad científica para ti. Eso es un elemento que uno ya lleva en sus propios genes y que creo que desde la universidad podemos traspasar esos antiguos pasillos, no sentido académico, y llevar a los ciudadanos de la base fundamental. Así que muchas gracias y espero haberos dado la gracia.